Señor y servirle al Señor. Poder adorarle, poder alabarle a Él, que es lo que al Señor le agrada, porque dice que Él, a través de, como decía la hermana y la palabra, dice que Él se manifiesta a través de la alabanza de su pueblo. Y vos fuiste elegido y escogido por Dios para adorarle a Él, ¿sí? Solamente a Él. Y es un privilegio ahora poder ser esos hijos de Dios, tener una identidad, sentirnos amados, ¿sí? Porque yo no quiero que vos te vayas sabiendo de que el amor de Dios es inmenso, es un amor sobrenatural, y decirte de parte de Dios que Dios te ama. Amén. Dios te ama. ¿Por qué Dios te ama? Porque hay algo que dice la palabra, porque de tal manera Dios amó al mundo que entregó a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora el Padre dio a su Hijo para que haya algo, para que nosotros tengamos una esperanza a través de Él, que vamos a tener que vida eterna cuando Él venga a buscarnos, o si nosotros tenemos que partir en algún momento, sabemos que seremos salvos porque creímos en el Señor Jesús. Cree en el Señor Jesús y serás salvo, dice, tú y toda tu casa. El creer es decir, aceptar a Cristo. El creer es nacer de nuevo y saber que dice la palabra que las cosas viejas pasaron, ahora son todas hechas nuevas en Cristo Jesús. Hay cosas nuevas en Cristo Jesús. ¿Cuántos lo creen? Ahora, ¿cuándo hay cosas nuevas? ¿A partir de cuándo? A partir de ahora. A partir de cuando vos empezás a creer, empezás ahora a vivir algo diferente. Quizás te está faltando la paz que sobrepasa todo entendimiento, cae sobre los que creen. Quizás vos no tenés esperanza, la esperanza Dios te lo da, porque Dios te da esa fuerza. La fortaleza, todo lo puedo en Cristo que Él a mí me fortalece. Ahora nosotros como hijos de Dios tenemos que accionar nuestra fe. La fe es acción, la fe es movimiento. Pero muchas veces hay cosas que nos surgen en el caminar. Hay situaciones que nos van sucediendo y nosotros entramos en un estado de desesperación, en estado de desánimo. ¿Y qué hace el desánimo? Nos mantiene quietos. El desánimo que nos hace, nos aísla. El desánimo que nos hace que nos metamos y nos encerremos. El desánimo que nos hace que nosotros no nos proyectemos para adelante. El desánimo es algo que el enemigo utiliza sobre las vidas cristianas, pero también lo utiliza en la vida del mundo. Ahora, cuando una persona está desanimada, no tiene ganas de hacer nada. Cuando una persona está desanimada, no quiere salir a la calle. ¿Y qué empieza a suceder en nuestra mente? Empieza a suceder la depresión. Nos encerramos y actúa la depresión. Y cuando actúa la depresión, ¿qué empieza a suceder en nuestro interior? Empieza a suceder que ya tenemos pensamientos malos, pensamientos de no seguir adelante, pensamiento de no querer avanzar, pensamiento de no querer proyectarnos. Ahora, todo depende de lo que vos creas hoy, de lo que estés creyendo a través de la palabra de Dios para proyectarte a un futuro, que ese futuro realmente lo tiene el Señor tomado en sus manos. Amén. Amén. Yo los saludo a los hermanos, a los que están conectados en este día. Los saludo y que esta palabra que creo que proviene de parte de Dios también es para vos, que quizás estás pasando circunstancias o situaciones a donde el desánimo cada vez viene avanzando en las vidas o en tu vida. Dios tiene una palabra de fortaleza para vos, pero hay algo que tenemos que nosotros entender, que a vos y yo somos hijos de Dios y Dios nos ama. Y si Dios nos ama, Él quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Porque el enemigo vino para matar, robar y destruir, pero Jesús vino para darnos vida y vida en abundancia. Y hay un relato bíblico a donde nosotros podemos ver como un pueblo, el pueblo elegido de Dios,
Dios, un pueblo que tenía todo para avanzar y ser feliz. A causa de la desobediencia fueron cayendo y cayendo y cayendo. Pero hay algo que sucedió en Jerusalén, que dice que los muros de Jerusalén estaban todos por el piso, estaban destruidos. Y en esa destrucción que había, ahí habían venido ahí los que se fueron de la cautividad, se escaparon de la cautividad, volvieron a Jerusalén. Pero dice que Nehemías era un hombre de Dios, un hombre que estaba en un palacio. Nehemías era un hombre que dice que tenía todas las cosas, los privilegios, vivía bien. Y sin embargo, algo sucedió en un momento. Algo sucedió en la vida de Nehemías. Y yo quiero decirte que si vos crees en Jesús, si vos sabés que Dios va adelante, algo va a suceder en tu vida. Algo bueno va a suceder en tu vida. Dice que Nehemías era el copero del rey. Nehemías era un hombre que tenía un buen testimonio, era un hombre que tenía mucha confiabilidad, era muy confiable, el rey confiaba mucho en él. Tenía privilegios y vivía en un palacio. Él no tenía necesidades de nada, porque todo lo tenía. Tenía la mejor comida, tenía las mejores ropas, tenía todos los lujos. Pero ¿saben qué? La palabra de Dios me muestra cosas en este pasaje, en el capítulo 1 de Nehemías, que la fe tiene que estar en acción. Santiago dice que nosotros no solo tenemos que ser oidores, sino hacedores de la fe, hacedores de la palabra. O sea que nosotros no nos podemos seguir ahora engañando en nosotros mismos, diciendo estamos bien, cuando nosotros no ponemos por fe la palabra de Dios. La palabra de Dios es accionar la fe. Ahora, dice que Nehemías era un hombre así, reconocido. Y dice que en uno de esos días vino ahí uno hermano de él, que se llamaba Ananías, versículo 2 de Nehemías, capítulo 1 de Nehemías, versículo 2. Y vino Ananías, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que se habían escapado y se habían quedado de la cautividad por Jerusalén. O sea que había quedado un pueblo en Jerusalén. Fueron llevados a la cautividad, pero había quedado un pueblo. Pero dice que los muros quedaron todos destruidos. Y me dijeron, el remanente, la que quedaron en la cautividad, allí en la provincia, están de gran mal y afrenta. Y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. ¿Cómo estaba el pueblo? ¿Cómo estaba el lugar? Los muros de Jerusalén estaban derribados y las puertas todas quemadas. Pero ¿cómo estaba la persona viviente que estaba ahí? Dice que estaba en mal ofrenda. La estaban pasando mal. ¿Sí? Ahora, cuando oí estas palabras, me senté y lloré, hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante de Dios de los cielos. Dicen algunos estudiosos que Nehemías, ese proceso le llevó por lo menos 3 y 4 meses. El proceso que dice que él hizo duelo, ¿sí? Duelo. Hacer duelo es dolerse, apartarse, sacar esas cosas que uno tiene, los recuerdos, y empezar a hacer ese duelo. Pero él no se quedó solamente con ese duelo. Él dice que agarró e hizo oración, ayunó delante de Dios, oró y ayunó. O sea que él empezó a levantarse. El duelo lo hizo, y no está mal hacer el duelo, pero que ese duelo no permanezca y perdure por siempre. Ese duelo tiene que cortarse y empezar a acordarte y a disfrutar lo que vos viviste con las personas que quizás se te fueron. ¿Saben qué? Hace 2 años falleció mi padre. Y mi padre falleció, y mi padre fue para nosotros un gran hombre y lo amamos. Pero cuando él se fue,
Lo que como hijo de él lo hice, lo solté a mi papá, porque yo la veía sufrir y yo sabía que ya no era más mi papá. Ya no era el mismo papá que él me llevaba a jugar a la pelota y acompañarme al trabajo. Ya no era. Y estoy hablando de yo casado y ya grande, de edad, ¿sí? Ahora, y mi padre, cuando fallece, ¿sí? Yo lo disfruté hasta el último momento. Hasta el último momento lo bañé, hasta el último momento lo lavé, hasta el último momento lo cambié. Y no tenía vergüenza de hacerlo porque él antes lo hizo por mí. Ahora hicimos el duelo. Y ¿saben qué? A mi padre yo lo recuerdo con lo que fue para mí. Ahora nosotros tenemos que quizás estar pasando circunstancias de esas, pero ahora hacelo el duelo, pero soltá el duelo y empezá ahora a proyectarte para lo que Dios tiene por delante para tu vida. Y lo que se fue, seguí acordándote y disfrutando de esas cosas buenas que hiciste o se hicieron. Y dice que Nehemías ayunó y oró, porque dice que él fue movido a compasión. Lo primero que sucedió acá en Nehemías es que él no se olvidó de sus orígenes, porque él podía haber dicho: ¿y a mí qué me interesa si ellos están allá? Yo estoy cómodo acá. Pero ¿sabes qué? Cuando Dios te llama, no te llama para que estés cómodo. Dios te llama para incomodarte. Dios te llama para usarte. Dios te llama para que hagas cosas diferentes. La comodidad hace que nos quedemos tranquilos y que miremos cómo las cosas suceden. Pero cuando Dios te llama para incomodarte, que empieces a moverte mediante la fe y avanzar. Porque este pueblo estaba en oprobio, estaba mal, estaba triste. Y es obvio, porque ¿qué había entrado en ello? Desánimo. El desánimo es lo peor que puede suceder en tu vida. El desánimo puede ser lo peor que puede suceder en un lugar a donde nosotros podemos venir y congregarnos. ¿Por qué? Porque nosotros venimos a la casa de Dios a celebrar y tenemos que alegrarnos y no estar desanimados. El pueblo estaba desanimado porque vieron las cosas, porque ellos estaban viviendo las cosas que estaban pasando. Ahora dice que hizo duelo y él accionó la fe. Ahora Nehemías no escuchó el libro de Santiago, que Santiago dijo: pero sed hacedores de la palabra, no solamente oidores, sino hacedores de la palabra. Santiago, capítulo 1. Por esto, mi amado hermano, todo hombre sea pronto para oír, y tardo para hablar, y tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por el cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la palabra recibida, la que vos recibiste cuando te enseñaron tus padres, cuando fuiste chico, cuando fuiste creciendo en el Evangelio. Esa palabra que puede salvar vuestras almas, pero dice: pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañados a vosotros mismos. ¿Saben qué? Muchas veces vemos personas que viven engañadas en sí mismos. ¿Por qué? Porque están pensando y razonando, o están diciendo: si siento, voy a ir a la casa de Dios, si siento, voy a hacer esto. Y el sentir es un sentimiento. Ahora, la fe es acción. ¿El enemigo dónde actúa? ¿Sobre quién? ¿Sobre dónde? Sobre los sentimientos. Sobre los sentimientos que nosotros tenemos. Pero Dios actúa en nuestra fe, mediante la fe. Y dice
Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se ve y luego olvida cómo era. Más que el que mira atentamente en la perfecta ley, la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, hacedor de la palabra, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Qué seremos? Bienaventurados. ¿Qué seremos? Bendecidos en lo que nosotros hagamos. Bendecido lo que nosotros hagamos. Ahora Nehemías no lo escuchó esta palabra a él, pero él sí actuó mediante la fe. Él hizo ese movimiento. Ahora, ¿qué es lo que él hizo? Dice que hizo duelo, ayunó y también oró delante de Dios. Y ahí vemos la oración de Nehemías cuando él le hace al Padre, cuando le hace a Dios. Y le dice, cuando oí estas palabras, me senté, lloré, hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante de Dios de los cielos. Y le dijo, te ruego, Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande, temible, que guardas el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tus oídos y abiertos mis ojos para oír la oración de tus siervos, que hago ahora delante de ti, de día y de noche. ¿Cómo oraba? De día y de noche. Por los hijos de Israel y tu siervo, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti, y yo en la casa de mi padre hemos pecado. La oración de Nehemías fue llegar ahora a los oídos de Dios. Y dice, y te ruego, Jehová, versículo 11, y esté ahora atento tus oídos a la oración de tus siervos y la oración de tus siervos quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía al copero del rey. O sea que él estaba en un trabajo, pero estaba orando por un pueblo, por una nación, a donde él nació. Estaba orando, pidiéndole a Dios que tuviese el favor de poder ayudarlo para ir a Jerusalén a levantar los muros. Hermanos, hay muros que están caídos. Hay muros que están alrededor tuyo que están derribados. Pero ahora Dios a vos y a mí nos llama a que tenemos que ir a levantar esos muros en el nombre de Jesús. Ahora, ¿cómo lo vamos a levantar? ¿Solo? No. ¿Cómo vamos a hacer que la iglesia crezca? Solo no. Nehemías necesitaba conseguirse ayuda. Necesitaba ser primeramente ayudado por Dios. Y dice que Dios concedió lo que él le había pedido, que él quería que pudiera llegar ahora al rey y que el rey lo ayudara ahora a recibir los recursos para ir a levantar los muros de Jerusalén. Y dice que Dios ya va delante de todas las cosas. ¿Cuántos lo creen? Ahora, cuando nosotros oramos, Dios empieza a mover sus ángeles. Dios empieza a moverse. Ahora, Nehemías oró y algo empezó a suceder en el ámbito espiritual. ¿Por qué? Porque el Señor le concedió, pero dice que hay algo que Él no sacó la conversación contra el rey. Él no sacó la conversación de Dios. Él no le dijo, me pasa esto porque estoy así, porque hay algo que está sucediendo en mi generación o en mi familia. Dice que el rey le preguntó, ¿por qué tu semblante, por qué tu cara está tan triste? Y ahí Nehemías le comenta y le dice, ¿cómo no voy a estar así, Señor? Si mi generación y mi familia están viviendo en oprobio, los muros de Jerusalén están derribados, ayuda, y yo quisiera ir a ayudar a ese pueblo a levantar esos muros. Y dice que el rey le dice, ¿qué me pides? Versículo 4, ¿qué cosas pide? Y entonces él dice, oró a los cielos y le dijo, rey, si a ti te place, yo necesito que tú me des cartas de recomendación. Y él aprovechó la oportunidad
¿Por qué? Porque los cielos de Dios estaban abriendo sobre el rey. El rey ya estaba disponible ahora a ayudarlo. ¿Por qué? Porque Dios ya estaba tocando ese corazón. Y dice que Él le pidió un montón de cosas, le pidió recursos para ir a levantar los muros de Jerusalén. Dios es un Dios de oportunidades. Cuando vos orás, Dios te abre las puertas. ¿Cuánto lo creen? Cuando vos orás, Dios te da nuevas oportunidades. La oración es lo que hace que le llegue al Padre. Y el Padre, ¿qué hace? Dice que todo lo que nosotros pidiéramos en el nombre de Jesús será hecho. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre. Ahora Jesús es el intermediador para llegar al Padre. Ahora todo lo que vos pidieras en el nombre de Jesús, ¿qué hace? Jesús va y llega al Padre. Y el Padre Jesús le dice, papá, mira, mi hijo está necesitando que vos lo ayudes, necesita este recurso. Y el Padre, que es un Padre de amor, decide, baja con la provisión, baja con lo que tu hijo te está pidiendo. Es lo que Dios hace. A ver qué padre, siendo imperfecto, le va a dar una piedra para que coma al hijo. Yo, si le doy una piedra a mi hijo, me corta. Pero le das un buen sanguchito, ¿sabes qué feliz que es? Ahora, nosotros, siendo imperfectos, podemos dar cosas buenas. ¿Qué más nuestro Dios? Y dice que Nehemías recibió el apoyo del rey. Y el rey le abrió las puertas para que tuviera el lugar que pudiera pasar. Le dio cartas a los gobernadores para que le franqueen el paso. Le dio carta a Asaf para que le diera madera. Le dio a los gobernadores que le fueran por el río y que fueran con soldados y caballos al lado de él. O sea que Dios estaba preparando el camino. Dios ya iba adelante. Dios iba haciendo algo nuevo. Va abriendo camino en donde no lo hay. Y Dios abre camino en donde nosotros creemos que no lo hay. Ahora dice, pero Nehemías, que fue elegido, que Dios lo saca de un estado de comodidad a incomodarlo, como a vos y a mí. Nos saca de un lado de comodidad para incomodarnos, para hacer la tarea, para hablar de lo que Cristo hizo en nosotros, para poder llegar con esa palabra que cambia y transforma las vidas. Nehemías tenía toda esa comodidad y sin embargo él soltó esa comodidad y eligió ahora ir a ayudar a sus hermanos. Ahora él accionó la fe a través del tiempo que se dedicó a la oración, al ayuno. Él dedicó ese tiempo y accionó ahora la fe. La fe se mueve cuando, como le decía, cuando nosotros nos vamos moviendo. Ahora, cuando hay un propósito de Dios y cuando estás en la voluntad de Dios, cuando estamos en la voluntad de Dios, Dios quiere bendecirnos. Dios nos bendice y nos provee. Porque dice que el rey le empezó a proveer todas las cosas a Nehemías, porque estaba en los planes de Dios. Y yo quiero decirte que vos estás en los planes de Dios. Pero pastor, yo ya tengo muchos años, ya los huesos me duelen y sí, me canso y no puedo seguir adelante porque estoy cansado. Hay un largo camino que recorrer, porque dice que ahora había un hombre llamado Caleb, que fue uno de los 12 que fue a reconocer la tierra prometida, y vinieron los 10 con diferentes mensajes diciendo que eran gigantes y que ellos no iban a poder lograr nada. Sin embargo, Josué y Caleb, ¿qué dijeron? Son gigantes, son grandotes, pero si Dios va con nosotros, ¿quién contra nosotras? Son gigantes, son grandotes, pero lo vamos a comer, ¿sabes cómo? Como un pancito caliente lo vamos a comer, porque Dios está con nosotros. Ahora, hermano, ¿qué es lo que estoy queriendo llevarlo? ¿A dónde lo estoy queriendo llevar? Que nosotros, cuando estamos con un estado de ánimo, nos llevamos por delante todas las cosas, y el desánimo lo que hace es quedarnos. El estado de ánimo es lo que a nosotros nos va a hacer avanzar. Ahora, cuando Dios está en los planes de cada uno de nosotros,
y Dios está en tus planes. Ahora eso es cambiar ahora nuestra forma de ver las cosas, de nuestra mentalidad. Ahora, pero ¿saben qué? Nehemías accionó la fe. Dios abrió el camino, pero ¿saben con qué le tocó lidiar más a Nehemías? ¿Con qué le tocó lidiar más a Nehemías? ¿Con qué se cree que le costó lidiar más a Nehemías en este proceso? ¿Con qué pueblo? Con el pueblo propio. ¿Y por qué con el pueblo propio? Porque ese pueblo estaba desanimado, porque estaba viendo la realidad que estaban viviendo. Los muros por el piso. Dice que en ese tiempo los mismos hermanos entre ellos, cuando vos no tenías plata para devolverle, ¿qué hacían? Agarraban a las hijas y se las llevaban de esclava. Le sacaban los bienes. El que tenía un poquito más se aprovechaba. Ahora yo me imagino esa ciudad, ese pueblo escogido de Dios. Yo me imagino un padre y una madre grande, sin esperanza, sin salida, y mirar a sus hijos, que lo que vemos ahora, los hijos en las calles, los hijos tomando, los hijos viviendo cualquier cosa, los padres mirando sin saber qué hacer, sin tener un proyecto. ¿Por qué? Porque estaban mirando la realidad que estaban viviendo. Y era una realidad difícil. Pero quiero decirte que para Dios no hay nada imposible. Cuando Dios te elige y cuando vos le decís: Señor, yo quiero seguirte, Él es tu proveedor, Él es tu ayudador. Ahora a Nehemías le tocó lidiar con ese pueblo. Y como le decía, yo me hacía una película. Y creo que estamos viviendo en ese tiempo donde vemos que el hombre, ¿en dónde está poniendo las esperanzas? En el mismo hombre. Y el hombre que tiene un poquito, ¿qué hace? Busca sacarle algo al que tiene menos. Vemos cómo la juventud, muchos de la juventud se va perdiendo por causa de estar desenfocado en las cosas que Dios quiere. Porque Dios quiere que los hijos de su creación sean benditas. Amén. Ahora, dice que Nehemías lidió con este pueblo. Y en ese pueblo se le levantaban los mismos hermanos, los mismos de ahí que se le ponían porque no querían que el pueblo, que según los muros, se edificara. El enemigo utilizaba a esas personas para que las cosas no se hicieran. Y el enemigo lo que busca en nuestro andar y en la misma iglesia, el enemigo busca querer hacernos creer que de acá no vamos a salir, vamos a hacer siempre las mismas caras. Vamos a estar y ¿sabes qué? Dios nos dice todo lo contrario. Él nos dice que Él está con nosotros en todo lo que nosotros emprendamos. Dice, ahora Nehemías hizo algo. Llegó al lugar, a ese lugar, para reedificar los muros. Y dice que en el capítulo, el versículo 11 hasta el 16, dice que él empezó a salir a recorrer todo el pueblo y empezar a ver los muros todos por el piso. Y yo pensaba lo que podía haberle sucedido a Nehemías si hubiese estado con un estado desanimado. Dijo: nada, ¿qué me vengo a meter acá si son más duros que no lo podemos ni ablandar ni con nada? ¿Qué me voy a meter acá? ¿Para qué me voy a complicar la vida si yo estoy tomando vinito allá en el Rey cada día como bien? ¿Para qué me voy a complicar? Sin embargo, él no pensó en eso. Él solamente pensó que había algo que Dios le había ya confirmado por todas las cosas que él iba haciéndole por adelantado. Recibió todas las bendiciones. Pero ahora Nehemías
como te decía, se encontró con este pueblo desanimado. Y como le digo, el desánimo nos hace quedarnos quietos. El desánimo no nos hace salir a buscarlos, a los hijos perdidos. El desánimo no nos hace que nosotros no hablemos de ese evangelio que cambia y transforma las vidas. Pero le dice en el versículo 17, después de haber recorrido todo el lugar, le dijo Nehemías al pueblo: pues vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos los muros de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Y dice que él entonces le declaró con la mano, cómo la mano de mi Dios había sido bueno sobre él. Y asimismo las palabras que el rey me ha dicho. Y le dijeron al pueblo, levantémonos e edifiquemos así, y esforzando sus manos para bien. O sea que empezaron a esforzar sus manos, porque hay algo que entró en esas personas. Una persona que vino con un estado de ánimo bien arriba, con la fe bien arriba, le dijo: basta de mirar la realidad, basta de mirar y quedarse plantado. Ahora es el momento de salir a la calle, es el momento de edificar los muros y no estar más en oprobio, no estar más cansado, no estar más mirándonos las caras sin saber lo que vamos a hacer. Jesús vino para vos y vino para mí para darnos esa vida en abundancia. Y le dijo: venid, vengan. Lo juntó: vengan. Y le dijo: edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más desanimados, no estemos más cansados, no estemos más deprimidos, no estemos mirando la realidad, porque esta es la realidad que el mundo te quiere dar, la realidad que el enemigo te quiere dar, pero la realidad de Dios sobrepasa todo entendimiento. La realidad, la bendición de Dios sobrepasa todo entendimiento. Dice, y le dijeron ellos: levantémonos y edifiquemos. Y así esforzaron sus manos para bien. La fe es una acción. Y como Cecilia hablaba el domingo acerca de ser proclamadores de la palabra, de hablar de la palabra, y le hablaba de ser valiente. Ahora los valientes son los que arrebatan, los violentos son los que logran lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Y dice que Nehemías tuvo que trabajar con ellos, pero ahora se levantaron la oposición. Oyeron Sanbalat eronita, Tobías el siervo amonita, Gesem el árabe, y hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron, diciendo: ¿qué es esto que van a hacer vosotros? ¿Se rebeláis contra el rey? Y la respuesta le dijo: el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros y sus siervos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Ahora, cuando Dios tiene un propósito con la vida de cada uno, lo va a completar. Cuando Dios tiene propósito, y yo creo que Dios tiene propósito sobre esta iglesia, y Él lo va a completar. ¿Pero con quién lo va a completar? Con los que se levantan y dicen: no me voy a seguir quedando mirándome la cara y que no crezcamos y que no avancemos. Vamos a hacer lo que Dios nos encomienda hacer. Por tanto, ir y hacer discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Elías se le levantaron la oposición. Ahora él empezó a trabajar la mente, a cambiar la mente. Y cuando Cristo entra en nuestras vidas, Él transforma nuestra mente. Él va cambiando nuestras mentes. Y dice que Nehemías, cuando empezó ahora a
a incentivar al pueblo para que se vayan levantando los muros. Dice que ellos empezaron a levantarse, a animarse. Y dice que empezaban algunos que trabajaban en la obra y la otra mitad tenía, desde aquel día, la mitad de mis siervos trabajaban en la obra, versículo 16 del capítulo 4, y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de todas las casas de Judá. Y los que edificaban el muro, los que cargaban y cargaban, con una mano trabajaban en la obra y con la otra tenían la espada. Con una mano trabajaban en la obra y con la otra tenían la espada. ¿Y cuál es tu espada? Esta es la espada que vos tenés que tenerla como libro sobrenatural. Tenés que trabajar, ¿sí? Tenemos que trabajar, cada uno quizás tiene sus propios trabajos. Hay que trabajar, pero también tenemos la espada. Y dice que ellos acarreaban y con una mano hacían la obra de construir los muros y con la otra estaban con la espada por cualquier cosa viniera. Y la espada que Dios nos da ahora es su palabra. Amén. Esa palabra es la que nosotros tenemos que usarla. Pero algo que me llamó, que lo leí un montón de veces. Pero cuando los muros se empezaron a levantar y Nehemías empezó a delegar las tareas para la reconstrucción de los muros, lo hizo por familias. Pero lo que yo veo, que los muros fueron edificados, ¿con quién? ¿Quiénes lo hicieron? Los hijos. Los hijos edificaron los muros, porque es obvio que era una generación nueva, porque es obvio que había una generación pasada que pudo pasarle un montón de cosas, pero ahora los hijos dice que empezaron a edificar los muros. Y él dice que los empezó a dividir parcela por parcela, 10, 15 metros cada uno, pero los hijos edificaban los muros. Hermanos y hermanas, cada uno tiene hijos y los hijos son los que tienen que continuar lo que vos les vas enseñando en el proceso, porque Dios te dio algo importante que son tus hijos. Y dice que los hijos de Asaf, 2621, miren lo que eran los hijos estoy hablando acá de todos los hijos que fueron los que edificaron. Ahora los hijos fueron los que edificaron los muros. Y yo doy gracias a Dios, porque no es por engrandecer nada, pero doy gracias a Dios porque están tus hijos. Y esta palabra es para vos, pero también son para los hijos, porque los hijos son los que van a continuar y van a elegir lo que quieren ser el día de mañana. Lo que vos prepares en tu presente te va a servir para el futuro. ¿Por qué? Porque acá hay una generación que tuvo un pasado. El pasado fue que ellos vivieron en oprobio y el mal, pero ahora había una generación nueva que se estaba por levantar, que eran los jóvenes, a donde ellos iban a estar resguardados con los muros. Ninguno iba a poder entrar y ellos iban a poder disfrutar en ese lugar que ellos mismos levantaron. Ahora Nehemías, que fue un incentivador, fue un hombre que hizo cosas y se transformó a un grupo. Dice que esos muros, ¿en cuánto se creen que se terminaron los muros?
¿Cuántos lo leyeron? ¿Alguien no sabe en cuántos días se terminaron los muros de Jerusalén? 52 días se terminaron los muros de Jerusalén. Ellos estuvieron en maldad y en oprobio y en dolor durante tantos años, pero en 52 días los muros se construyeron porque hubo una nueva generación que agarraron e hicieron lo diferente. Porque los padres que estaban ya grandes fueron los que acompañaron y quizás eran los que tenían la experiencia, pero los jóvenes iban adelante. Los jóvenes iban llevando a la delantera, porque los jóvenes eran los que tenían la fuerza. Y dice que el Señor va a renovar nuestra fuerza. Ahora, ¿será que a mí me va a renovar la fuerza haciéndome un físico? No. Dios va a renovar la fuerza a través de los jóvenes, a través de la juventud, a través de los niños. ¿Por qué? Porque nosotros como papá, que estamos y conocemos la palabra, lo que más queremos es que nuestros hijos sean felices. Y la única felicidad está cuando nosotros ponemos los ojos en el autor y consumador de la fe, que se llama Jesús de Nazaret. Nuestra felicidad está ahí. Ahí está. Y fueron terminados por los muros los muros el 25 del mes en 52 días. Y cuando oyeron los enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha la obra. 52 días construyeron no sé cuántos kilómetros de muro. ¿Y qué pasó? ¿Tuvieron miedo? ¿Quién? Los que estaban alrededor, los que tuvieron miedo, porque ellos reconocieron que en ese lugar había algo que estaba pasando. En ese lugar había algo sobrenatural que solamente Dios lo puede hacer. Y Dios hace las cosas como Él quiere. Iglesia, Dios en este tiempo lo que quiere es que levantemos la mirada. Dejemos de mirar la realidad que estamos viviendo y quedarnos estancados y empezar a hacer lo que Dios nos dice. Avancemos, sigamos adelante. Y para que el pueblo que esté acá en Martínez diga: che, ¿qué pasa que ahí en ese lugar están cada vez más gente y se juntan más gente y hay jóvenes y hay ruido? ¿Sabes qué? Al enemigo le molesta que nosotros hagamos ruido. Pero ellos sí nos pueden hacer ruido a nosotros, ¿verdad? Ah, no, Pablo, ¿no? ¿A vos te ponen la música a todo trapo? ¿No? Ellos sí lo pueden hacer. Ahora, ¿y nosotros qué? ¿Dejamos o hacemos? Ahora, nosotros tenemos a nuestro Dios, a nuestro Padre que va delante de nosotros. Dios está con nosotros. Y el enemigo lo que le molesta es que uno esté en este lugar, que le hagamos ruido. Pero sí, puede ser que ellos hagan lo que quieran. Por eso, con todo amor, ustedes vieron de que nosotros por ahí le fuimos cambiando un poquito la alabanza y poniéndole un poquito más fuerte. Hermanos, la adoración se tiene que escuchar, no acá adentro, se tiene que escuchar afuera. Porque la lucha es con los aires, los huestes de maldad. Y la música, lo que nosotros adoramos, tienen que escuchar afuera y digan: che, ¿y esos locos qué le pasa? Yo quiero ir a ver lo que le pasa de esos locos que están cantando. ¿Y sabes quién lo recibe? No lo recibe el pastor, lo recibe Dios con el amor que Él nos da sobrenaturalmente. Él nos da ese amor. Y Nehemías dice que él fue uno de los hombres que levantó a ese pueblo.
lo hizo sentirse que servían, que podían hacerlo. Pero vos y yo sabemos y recibimos la palabra de Dios. Cada uno de los que estamos acá lo recibimos. Y el apóstol Pablo decía: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas. Hay cosas nuevas para los hijos de Dios. De modo que si alguno está en Cristo, ¿cuántos estamos en Cristo en este lugar? Estamos aquí porque creemos. Ahora, si nosotros estamos aquí porque creemos, somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron. He aquí que son todas hechas nuevas. El apóstol Pablo decía: no que lo que haya alcanzado ya y que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello por el cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos míos, yo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que quedó atrás y extendiéndome lo que está por delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hermanos, nosotros sabemos que tenemos un pasado. Sabemos que cada uno tiene un pasado en lo personal, de familia, de lo que sea. Ahora, sabemos que la iglesia tuvo un pasado, pero sabes que no tenemos que quedarnos en ese pasado. Esas cosas son pasado. Ahora acá estamos en un presente, que ese presente tenemos que preparar. ¿Para quién? Para un futuro, que ese futuro solamente lo tiene Dios para cada uno de nosotros. Pero el presente lo preparamos para que Dios nos muestre ese futuro, el futuro que tiene preparado para nosotros. Ustedes ven en este tiempo a de la juventud, ¿qué hacen? Se van a otros países. ¿Por qué? Porque en Argentina, ¿qué hay? Que no hay futuro. Y respeto a esos que se van, pero ¿en dónde está puesto su mirada? Su futuro está puesto en las cosas terrenales, pero los hijos de Dios ponen su futuro en las manos de Dios. Y Dios es el que hace las cosas en su debido momento. Porque somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron. Ahora son todas hechas nuevas en Cristo Jesús. Nehemías trabajó sobre la mente de un pueblo desanimado. Y como pastor que estamos acá cubriendo, los animo, iglesia, a no mirar más el pasado. Lo que pasó, pasó. Ahora hay cosas nuevas. Y para que las cosas nuevas se realicen, dice que se levantaron los jóvenes. Los jóvenes. Y yo acá veo un Kevin, veo un Pablo, veo una Luzmila, perdón. Pero somos tres, pastor. Somos tres, pero si miramos allá, ya no somos más tres, somos 5, somos 6. Dios y el pueblo de Israel, este muro fueron levantados por los jóvenes, por los hijos. Y los hijos son los que tienen que continuar con lo que esto se hizo, se fundó con hombres de fe, como el pastor, como los que pasaron por acá. Pero ahora los jóvenes son los que tienen que dar ese movimiento. ¿Por qué? Porque son jóvenes. Vos que son atletas, Kevin, ¿no? ¿Cuánto haces de ejercicio? ¿Cuántas flexiones haces? 1000. Bueno, yo hago una. ¿Sí? Ahora, ¿por qué? Porque tienen esa fuerza. Y cuando uno está animado, tiene fuerza, tiene ganas, tiene actitud, pero cuando uno está desanimado, empieza a quedarse. Y Dios quiere que la iglesia de Martínez, la iglesia Luz, Camino y Vida, esté despierta, animada para proyectarse para lo que Dios quiere hacer en este tiempo. Yo lo creo.
¿Cuánto lo creen? Medio dudoso ese amén. ¿Cuánto lo creen? Ahí me está gustando más. Ahora, si el que cree, que dice para el que cree, que todo le es posible. Ahora, Dios lo dice. Así que hermanos e hermanas, Dios tiene propósito para cada uno de nosotros, pero somos nosotros que tenemos que hacer algo, olvidando lo que queda atrás, lo que pasó, pasó. Ahora prosigo a la meta para cumplir ese llamado que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y acá no se trata de que porque tengas 10, 15 o 40 o 50 años. Hay una meta que el apóstol Pablo decía: no creo haberlo alcanzado ya, pero prosigo a la meta. El apóstol Pablo, un hombre que lo conocemos, él sabía que todavía tenía un largo camino para recorrer. Y Dios tiene un largo camino para recorrer para los que creen en Cristo Jesús. Amén. Señor, yo te alabo, Dios, y te bendigo, Dios, y te doy gracias, Señor, por tu palabra, Dios. Señor, levanta esos jóvenes, esos hombres de Dios como Nehemías, Señor, que tuvieron una actitud de poner por obra tu palabra, Dios, en acción. Señor, en el nombre de Jesús, Señor, que nosotros como hijos tuyos podamos tomar de tu palabra y saber de que vos vas delante de nosotros en todas las cosas, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, yo oro por esta iglesia. Oro por los que hoy están aquí, Señor. Los bendigo en tu nombre, Señor. Señor, y tú, lo que comenzaste la obra en este lugar, lo que comenzaste lo vas a culminar, lo vas a terminar, Señor. Yo doy gracias por ellos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y también los saludo a los que están conectados y que sepan que Dios nos escogió para no estar cómodos, nos llamó para incomodarnos y hacer su voluntad. Que Dios los bendiga, los saludo y nosotros como iglesia